Sí, en representación del señor Obreque Vara Alex, quiero aclarar que el señor Obreque Vara fue detenido el día 8 de enero del 2013 y se dictó su prisión preventiva el 29 de enero del 2013, para aclarar los plazos que lleva con prisión preventiva. Para no dilatar tanto la exposición del doctor García Caneva, lo que quiero aclarar son dos cuestiones. En primer lugar, el mismo día 21 de enero del 2015, la doctora Malvido, en la causa Giorgis, no tengo presente el número de legajo, pero dictó la libertad del señor Giorgis por llevar 1 año de prisión preventiva desde que rige la nueva normativa procesal. Si bien el señor Giorgis llevaba 2 años y 9 meses con prisión preventiva en una causa similar, es decir, no teniendo una sentencia firme, la doctora Malvido, el mismo día que dictó la resolución que acá la defensa está cuestionando, dejó en libertad al señor Giorgis por no tener una sentencia firme, es decir, el mismo fundamento que se está planteando para los imputados aquí en esta audiencia. Por otra parte, en la causa Olmedo, el Tribunal de Impugnación dispuso durante el año 2014 que los dos fundamentos para los cuales se debe dictar la prisión preventiva con la nueva normativa procesal son entorpecimiento de la investigación como peligro procesal o peligro de fuga. ¿Pero qué dispuso el Tribunal de Impugnación en la causa Olmedo? Que esos peligros procesales deben ser actuales, es decir, deben perdurar para que se reedite la prisión preventiva, para que se amplíe. El juicio, es decir, los testigos ya han declarado, ya se produjo prueba durante el juicio por jurados, con lo cual entorpecimiento de la investigación, quedando pendiente la cesura del juicio, no cabría lugar. Y peligro de fuga, los imputados, y en este caso el señor Obreque Vara, ha estado siempre detenido, y en su momento la defensa había propuesto para fijar su domicilio, el que tenía al momento de su detención en el Balsa Las Perlas. Como el señor se encuentra hace 2 años detenido en la unidad 11, su familia se ha mudado al parque industrial para estar más cerca de él, y fija esta defensa como domicilio el barrio Rucantú, Manzana C, casa número 7, parque industrial, donde reside la esposa del señor Obreque Vara, que es la señora Conejero Jessica del Carmen. Su número de teléfono es 155-962-653. La señora estuvo presente en la audiencia del 21 de enero, con quien el señor Obreque Vara tiene una hija y quien se encuentra cursando un embarazo en este momento del señor Obreque Vara. Esta defensa va a adherir en todo a los fundamentos del doctor García Caneva, y ofrece además un comparendo semanal ante la Oficina de Asuntos Extrapenales del Ministerio Público Fiscal, cito en Leloir y Entre Ríos, del señor Obreque Vara, a los fines de asegurar los fines del proceso y las audiencias, o si se lo requiere la presencia del imputado, y las audiencias que todavía quedan pendientes en el proceso, atento que no hay una sentencia firme. Nada más. Bien, doctora. ¿Alguna aclaración, alguna duda, doctora? No, doctor. Muy bien. Tiene la palabra, señor fiscal. Entonces. Bueno, muchas gracias. Buenos días, señores jueces. Bien, como dijo el doctor García Caneva, el objeto de esta audiencia es revisar la decisión que tomó el pasado 21 de julio la doctora Ana Malvido, decisión en la cual prorrogó excepcionalmente la prisión preventiva de el señor Obreque Varas y del señor Castillo hasta que la sentencia que emerja del caso quede firme. Para entender del por qué en este caso estamos en presencia de una decisión adecuada y acorde a la circunstancia del caso, necesito aclarar o poner bien en antecedentes a los señores jueces en relación a cómo es el caso. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos, que hasta que un acto procesal no está declarado nulo tiene validez. Y entonces, la cuestión de la validez del veredicto
primero que aquí no se discutió, aquí no se discutió ni se puede discutir. Ya se le ha dicho al señor defensor dónde debe discutir esa validez del veredicto, y que en cierto modo es parte de la responsabilidad de por qué estamos en esta situación. Este es un caso en el cual se juzgó por jurados a Obreque Varas, a Castillo y a Canales, y el veredicto que emergió de dicho juicio declaró culpables a los tres del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de 2 o más personas. Es decir, un caso de pena de prisión perpetua. Al jurado se le dio la opción, o mejor, claro, se dio la opción de que divida el veredicto, y se dio la opción de que se expida respecto de un delito más leve, que es el caso del homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, toda vez que el modo de matar a la víctima en este caso fue utilizando un arma de fuego. Entonces el jurado primero debió votar respecto a si Obreque Varas fue el autor del disparo y sobre si Obreque Varas era responsable del delito de homicidio agravado por uso de arma de fuego. El jurado lo consideró culpable. Y luego debía votar para considerar si además de Obreque Varas de ser culpable del delito de homicidio agravado por uso de arma de fuego, era también culpable del homicidio por el concurso premeditado de 2 o más personas, entrando allí acá la votación también respecto de Canales y Castillo, también entendió que eran culpables bajo una fórmula que era diciendo todos los acusados. ¿Sí? En definitiva, que quiero poner en conocimiento de los señores jueces, aquí existe un veredicto de culpabilidad por el delito de homicidio agravado por el uso de armas de fuego. Lo que a mí me resultó alarmante, en cierto modo, los fundamentos del doctor García Caneva, porque llegó a decir que los jueces, digamos que la interpretación, que digamos que si algún juez interpreta el artículo 119, esa interpretación es legal. Estamos propendiendo, en pos de algo moderno, a que tengamos jueces autómatas que no interpreten y que automáticamente apliquen la ley sin tener en cuenta la situación particular de cada caso, que entiendo yo lo que nos han enseñado a nosotros en la facultad, y en definitiva, porque todos los antecedentes que citaron locales, ninguno es como en este caso. Reitero, este es un caso en el cual hay un veredicto de culpabilidad. Si no se hizo la cesura, es porque, en cierta medida, la defensa de Castillo equivocó la vía por la cual cuestionar la validez del veredicto. En vez de esperar la cesura e impugnar la sentencia, comenzó a hacer planteos desde el día siguiente al veredicto, todo sin éxito. Cuando se fijó fecha para hacer la cesura, utilizó otro argumento más para evitar que se haga la cesura, y la de recusar al juez que hizo el juicio por jurado. Esta situación hasta que llegó hasta la sentencia que dictó el Tribunal de Impugnación el 29 de octubre. Luego se fijó una audiencia de cesura que se vio frustrada por la no comparecencia del defensor del señor Canales. ¿Qué quiero significar con esto? Aquí hay una actividad recursiva de la defensa que ha claramente impedido la realización de la cesura en términos. El Estado, a través de la oficina judicial, fijó una audiencia que luego se vio frustrada por la no presentación del defensor de Canales, y estamos ahora en vistas de fijar la audiencia del día 19 de febrero. Estos son los elementos que tuvo en cuenta la doctora Malvido para decir que en este caso debe analizarse excepcionalmente y prorrogar la prisión preventiva. Y yo les voy a decir algo más.
el artículo 119, al imponerle un plazo a la prisión preventiva, en definitiva lo que está arreglando es el derecho a que el proceso dure un tiempo adecuado, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad? De que el Estado no tenga una persona sine die investigada y sin una situación definida. No es en el caso este. En este caso ya hay una situación definida, ya hay un veredicto de culpabilidad. ¿Le gusta o no le gusta al defensor? Hay un veredicto de culpabilidad. No podemos asimilar esto al caso Giorgis, porque el caso Giorgis recién el 2 de febrero próximo se va a hacer la audiencia de sorteo de jurado. Vemos ya que no es una situación similar. El caso Guzmán también y el caso Olmedo también. Son casos en los cuales no se realizó el juicio. En cambio aquí el juicio ya se hizo y ya hay veredicto. Pretender aplicar una fórmula sin que los jueces tengan la posibilidad de interpretar en cada caso concreto si es adecuado o no aplicar el plazo y meter todo en la misma bolsa, entiendo yo que vamos a llegar al día en que vamos a ser reemplazados por máquinas que digan cuándo se cumple un plazo, y sin hacer una interpretación, sin ver el caso concreto, vamos a disponer lo que la fría letra de la ley diga. Y no es cierto que la Fiscalía no habló de un riesgo procesal en la audiencia aquella, porque la Fiscalía habló de un riesgo procesal, habló del riesgo procesal de fuga, porque en la audiencia del día 21 de enero, lo que dijo la Fiscalía es que de dejar en libertad a los declarados culpables por el veredicto de un jurado popular, se vería seriamente en riesgo el cumplimiento de la eventual condena que surja de la cesura. O sea, tengan en cuenta algo, acá ya hay un veredicto de culpabilidad, que lo único que resta es la cesura, con un pronóstico de prisión perpetua. Cesura que se va a hacer el 19 de febrero. ¿Cómo que aquí no hay un riesgo procesal? Es más, fue el riesgo procesal que se tuvo en cuenta en su momento para dictarle la prisión preventiva, además de la gravedad del hecho, porque fueron detenidos algunos de los acusados en una persecución y Obreque Varas en un allanamiento posterior en su casa en Balsa Las Perlas. Es decir, no es que hubo una presentación espontánea, fueron detenidos porque fueron buscados y perseguidos por la policía. El hecho de que está en prisión preventiva y que por lo tanto no hay un riesgo de fuga no es un argumento válido. ¿Qué quiero significar con esto? Y entrando ya también acá a hablar de los derechos humanos que debe defender el fiscal. ¿Dónde están aquí los derechos humanos de los deudos de la víctima? ¿De qué modo nosotros le vamos a responder de dejarlos en libertad y se frustra el cumplimiento de la condena en un caso donde hay un veredicto de culpabilidad? Tenemos que usar el sentido común. Aquí no estamos hablando de un caso que está en investigación o que resta hacer el juicio. Acá el juicio ya se hizo. Y es jurisprudencia pacífica de los tribunales de nuestra provincia, que a medida que vamos avanzando en el proceso, los riesgos procesales se van incrementando y el derecho y la inocencia va menguando. Aquí el estado de inocencia está seriamente cuestionado por un veredicto de culpabilidad. Aquí ya hay un tribunal popular que dijo el hecho ocurrió y los acusados son los autores, los declararon culpables. No es algo que está a la resulta de lo que ocurra en un juicio. Y en estos casos, como por ejemplo en el caso de Landaeta Cardoso, la doctora Gagliano, en un caso similar, dictó la prisión preventiva. ¿Por qué acá no se puede prorrogar excepcionalmente la prisión preventiva con el plazo que dio la doctora Malvido? Porque no es que acá estamos en presencia de una prisión preventiva dictada sine die, dio un plazo hasta que la sentencia quede firme. No dio un plazo con número, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero dio un plazo.
No podemos negar que decir hasta que ocurra tal situación, que es una situación que necesariamente va a ocurrir, no es algo que puede o no ocurrir, que la sentencia quede firme en algún momento va a ocurrir. Es decir, no es que es un plazo sujeto a algo que puede o no suceder en el futuro, algo que va a suceder en el futuro. ¿Qué puede suceder? Que la sentencia quede firme o que los acusados sean absueltos. Hasta ese momento tienen que quedar en prisión preventiva. Por lo tanto, entiendo que la decisión de la doctora Malvido es una decisión adecuada y ajustada al caso concreto. No podemos ser autómatas, la ley no nos obliga a ser autómatas. La ley nos dice que interpretemos. Y entiendo yo que el plazo de un año se entiende en aquella persona que está siendo sometida a proceso, que está siendo investigada, que todavía no se le hizo el juicio, que todavía no se le definió la situación procesal. Caso Giorgi, caso Olmedo, caso Guzmán. Pero no, el caso Obreque Varas Castillo. Es un caso especial y particular. Y entiendo que la doctora Malvido dio una decisión adecuada y justa al caso para responder también a los derechos de los deudos de la víctima. Acá siempre hablamos de los derechos de los imputados y nunca hablamos de los derechos de las personas que resultan víctimas de los delitos, que como en este caso está decidido por un jurado popular que fue cometido por los imputados. No debemos olvidarnos de eso. No tenemos que ser tuertos y mirar solamente las cosas con un solo ojo. Miremos las cosas integralmente. Y aparte, porque está a todas vistas claro que con el pronóstico de prisión perpetua, cualquier obligación que se le imponga estando en libertad va a ser insuficiente para asegurar el fin de que es que no se fuguen. Por lo tanto, señores miembros del Colegio de Jueces, la Fiscalía entiende que la decisión de la doctora Malvido es ajustada a derecho, es adecuada, está debidamente fundada en jurisprudencia y por lo tanto voy a solicitar que se confirme. Es todo. Señor fiscal, usted nos ha hablado de una actividad procesal realizada por el defensor del señor Castillo que ha impedido en tiempo y forma la audiencia de cesura. ¿Nos podría decir en qué consistió esa actividad procesal? Sí, esa actividad procesal consistió en solicitar al día siguiente el veredicto, no me acuerdo la fecha, pero ya era el primer día de feria, eso sí me acuerdo, un sábado a la mañana, pedir una audiencia de revisión de la prisión preventiva que venían sufriendo los declarados culpables, y basó el pedido de libertad en que a su criterio el veredicto era nulo. La doctora Galeano en esa oportunidad le explicó o les dijo que no era el modo, porque se estaba atacando la validez del veredicto en esa resolución. No era el modo de atacar la validez del veredicto, sino que debía hacerse vía la impugnación de la sentencia. Esa decisión pasó a un colegio de jueces. Yo ya no estaba en la feria trabajando, el colegio de jueces ratificó la decisión de la doctora Malvido, la doctora Galeano. Posteriormente se fue al tribunal de impugnación, el tribunal de impugnación le dijo, confirmó lo que dijo el colegio de jueces y la doctora Galeano, se fue al Tribunal Superior de Justicia y allí se desestimó por haber sido presentada impugnación extraordinaria fuera de término esta impugnación. Por otro lado, mientras esto iba sucediendo, se fijó la audiencia de cesura, y allí, en la audiencia de cesura, lo que se hizo fue recusar al doctor Zavala para que intervenga en la cesura. Aclaro, fue el juez que dirigió el juicio por jurado, una interpretación de que la cesura debe ser distinto el juez que intervino en el juicio del que dirija la cesura. Esto obviamente no encontró ningún tipo de sustento legal, por lo tanto fue rechazada la recusación. Sin embargo, se hizo reserva de recurrir, se impugnó y terminó con
la sentencia del día 29 de octubre del año pasado del Tribunal de Impugnación, en la cual se rechazó la recusación del doctor Zavala. Estamos hablando de que durante estamos hablando de julio, todo agosto, todo septiembre, todo octubre, 4 meses en los cuales no se pudo, todo octubre va hasta el digamos desde el 4 de julio hasta el 29 de octubre, prácticamente 4 meses en los que no se pudo, por la actividad de la defensa, hacer la cesura, y ahora queremos cargarle al Estado porque porque se frustró una audiencia en el medio de cesura, cargarle al Estado porque fijó ahora una audiencia para el 19 de febrero el cumplimiento del plazo de prisión preventiva. Desde mi punto de vista, totalmente fuera de toda lógica. Bien, muchas gracias. ¿Alguna duda fiscal? ¿Alguna duda, doctora, con respecto al fiscal, para aclarar? Sí, acaba de mencionar el fiscal que se frustró una audiencia efectivamente fijada de cesura, es decir, hay una para el 19 de febrero, ¿habría una anterior que se habría frustrado, según entendí? Sí, porque no pudo venir el defensor de Canales. No le puedo decir la fecha porque no la tengo acá. El doctor es un defensor particular, el doctor Ríos Iñiguez, que no está presente porque no solicitó esta audiencia. Gracias. La defensa respecto de Breque Varas, lo otro que quiero ofrecer es, además de un comparendo semanal y de fijar domicilio, es la prohibición de salir del país. Atento que el señor Breque Varas es una persona humilde y no es tan fácil armar una vida en otro lado, y tal como lo dijera el señor fiscal, él fue detenido en su domicilio. Fue él mismo quien atendió a la policía el día que se presentó para hacer allanamientos, y nunca estuvo prófugo. No es que lo encontraron en otro lado, ni siquiera en su lugar de trabajo, sino en su domicilio, en donde vivía hacía muchos años con su familia, esto es, en Balsa Las Perlas. Así que bueno, la defensa lo que quiere agregar a lo propuesto anteriormente es una también prohibición de salir del país. Bien. Doctor, sí, voy a contestar algunas cuestiones que ha planteado el fiscal. En primer lugar, quiero aclarar al tribunal que todas las declaraciones que mencionó el señor fiscal como parte de las cuestiones que se le han dicho al jurado no son parte de las instrucciones ligadas en el proceso, y acá hay una mezcla de situaciones. La libertad en el proceso de los imputados y su trámite no tiene el mismo correlato que tiene el trámite del proceso. Puede ser tomado individualmente y puede seguir su curso, inclusive los recursos de impugnación sucesivos. Las impugnaciones primigenias, o las peticiones, mejor dicho, primigenias, que hizo esta defensa fue el día 5 de julio, en el entendimiento que no había potestad estadual para mantener los detenidos, pidiendo la revisión de la prisión preventiva. En relación al proceso y en el entendimiento que el mismo juez que realizó los formularios que fueron cuestionados como parte de esa cuestión de la prisión preventiva, no podía ser el mismo que defendiera esos formularios en la audiencia de cesura, por eso se pidió la recusación. Eso sí es parte del proceso. Pero debo aclarar que ninguno de los plazos de la fijación de audiencia son resorte de la defensa, de pedir, de manipular, sino que son un resorte de la oficina judicial. El 29 de octubre fue la audiencia de impugnación que resolvió el Tribunal de Impugnación con respecto al trámite del proceso, que era la resolución que rechazó el pedido de recusación. Esta parte no impugnó eso, hizo la reserva, y desde entonces no se fijó juicio de cesura. Tuvieron 2 meses para fijarlo. Quiero hacer esta aclaración. Pero con respecto al tema de la interpretación de la ley que establece, que dice el señor fiscal que los jueces no pueden ser autómatas y aplicar inmediatamente la ley, quiero traer a colación el artículo 79, que nos dice:
Los plazos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos observándose las siguientes prescripciones. 1. Los plazos legales y judiciales serán perentorios y vencerán a las 24 horas del mismo día señalado, provocando la caducidad de las instancias o de las peticiones de las partes. Si el término fijado venciese después de la hora de oficina, bueno, podrá ser realizado durante las 2 primeras horas. Pero ¿qué establece? Que vence el día de su vencimiento, y esto quiere decir que vence al año. El artículo 119 vence al año, y lo que se ha señalado es que la interpretación que se realiza, que entendemos no es susceptible de otra interpretación que más de la aplicación de la ley, implica que la prisión preventiva, sino ¿qué nombre se le da a este lapso que vienen sufriendo los imputados? ¿Es un adelantamiento del cumplimiento de pena, acaso, que están haciendo? Porque, más allá de las consideraciones que hiciera el fiscal, las consideraciones tomadas en cuenta en función de esta suerte de, a medida que avanza el proceso, el principio de inocencia, en función de las resoluciones que se dicta, va cediendo. Esas interpretaciones fueron dadas con legislaciones procesales totalmente ajenas al código aplicable. El código aplicable ni siquiera es parecido en algunas disposiciones, porque es más de avanzada este código que la legislación chubutense. Entonces, sin lugar a dudas que la legislación vigente esto no lo preveía, y además creo que debe terminarse con la discusión, y en esto me parece que es la vuelta de página que debe darse a la historia procesal neuquina, con la interpretación de si los plazos son ordenatorios, porque en definitiva pareciera con esta interpretación que el artículo 119 establece un plazo meramente ordenatorio, que es susceptible de interpretación. No es así, no tiene otra interpretación que el cumplimiento de los plazos. Pero además hay otra cosa. La propia legislación dice que la sentencia que debe dictarse se integra con el veredicto y además con la cesura. Esa es la sentencia. No se ha dictado sentencia. Estamos durante el proceso. Y los imputados que no tuvieron jamás libertad durante el proceso tienen derecho a tenerla, porque, como he dicho, es un derecho establecido por el tribunal. Por eso entendemos que ninguno de los riesgos procesales, como bien ha sostenido la doctora Cingoni, se dan en este caso. El juicio se cumplió. Se pueden sujetar, y esta defensa adhiere a las peticiones de la doctora Cingoni en el sentido de presentar semanalmente. El riesgo de fuga no está fundado, se supone, el Ministerio Fiscal lo está suponiendo, y no está suponiendo en función de qué. Miren, vamos a traer a consideración quiénes pueden irse del lugar. Por ejemplo, en el caso del testigo Pacher, del caso Nisman. ¿Por qué se puede ir del país? Porque tiene medios. Hace 2 años que los imputados están presos. No tienen, como se dice vulgarmente, ni para quedarse. Porque supone, la posibilidad de fuga supone medios que los imputados carecen. La presentación semanal ante la Fiscalía habilita inmediatamente disponer su captura. No estamos hablando de gente que tiene a su disposición los medios. La prohibición de salida del país, si se quiere porque estamos cerca de la frontera, es un impedimento más, una restricción más que se ofrece para que se establezca, para que los fines del proceso se cumplan, porque los imputados, contrariamente a lo que se supone, quiere que se cumplan los fines del proceso, porque están peleando por su inocencia, pero lo quieren hacer en libertad y tienen derecho a hacerlo. Por eso, señoría, solicito que se revoque la decisión de la doctora Malvido y se disponga la libertad del imputado Castillo. Nada más, gracias. Bien. ¿Quiere agregar algo, señor fiscal? Muy bien. Habiendo tenido entonces la última palabra de la defensa.
Doctora, ¿cuánto tiempo le parece prudencial para debatir el tema planteado? ¿20 minutos está bien? No, les pediría un poco más, por favor. ¿Media ¿Unos hora? 40 minutos? ¿Media hora? Bueno. Bien. Previo, ¿quieren agregar algo los imputados? Señor Castillo. Señor. Una consulta. ¿Quiénes son los jueces que integran la revisión de Carrasco? ¿De Carrasco? Que es la que estaba a las 11. Carolina González, Ana Malvid y yo. Ah. Se postergaría. Y sí. Para avisarle a No, Raúl está cerrado. Yo lo voy a abrir la visión. Bien, entonces media hora, hacemos un corte intermedio y tenemos la resolución. Muchas gracias.